De vuelta con Cerrando la Noche, hace cerca de 2 semanas, nosotros tuvimos un invitado uruguayo en el programa hablando sobre energía. A propósito de las publicaciones que hacemos, una amiga de Twitter, Evelyn Plácido, nos sugiere que por qué no invitamos a hablar del tema a especialistas locales. Y evidentemente, con mucho gusto, le dijimos que sí. Pues de inmediato nos facilitó el contacto de nuestro invitado de hoy, que con mucho agrado recibimos esta noche, al doctor José van der Horst. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por traerme a tu programa después de la invitación de Evelyn. Yo tenía ciertas dudas porque anteriormente había tenido unas experiencias no muy gratas, pero definitivamente que el trayecto desde ese entonces hasta ahora, en lo que nos hemos comunicado, ha sido muy interesante. Esta oportunidad que tú ofreces para conectar o tratar de conectar con el público general desde abajo hasta arriba. Hasta arriba. Así es, doctor. El doctor le ha estado dando también el seguimiento porque entonces nos seguimos mutuamente en Twitter. Y hace mucha hincapié en 2 conceptos importantísimos. El doctor es un estudioso de la democracia y dentro de la profundidad de su estudio, él acuña mucho 2 conceptos interesantes: la democracia sistémica, democracia antisistémica. Y en las últimas semanas, relacionado con esos 2 conceptos, ha estado haciendo referencias importantes sobre la próxima cumbre de las Américas. Y sobre ese tema así grueso, vamos a conversar en este ejercicio de comunicación que haremos esta noche, doctor. Pues muchas gracias y con mucho gusto. La democracia ha venido siendo pensada desde el punto de vista de la verdad y la mentira, en términos de la democracia versus la autocracia, como 2 conceptos opuestos. Y resulta que con el paso del tiempo, la democracia ha ido deteriorándose, y el mejor ejemplo de eso es la cantidad de protestas que han venido creciendo como si fuera una espuma. Desde mucho antes de la pandemia, en América Latina habían varias protestas en Colombia, en Perú, y cada vez habían lapsos más cortos. Entonces, yo realmente mi primer contacto con las protestas fue con la protesta del 15 de mayo en España. 2011. Del 2011. Cumplimos hace poco 11 años de esa protesta. Y esa protesta en realidad me llevó a refinar un concepto de sistema que se estaba empleando en España. Y cuando uno busca el diccionario de la Real Academia, definen lo contrario a sistema, el antisistema, a nivel de democracia y elementos políticos. Y estudiándolo con mucho cuidado, llegué a la conclusión de que en realidad el problema de la gente, de los jóvenes que no lograban trabajo después de haberse graduado hasta con honores, y que llevó después de la primavera árabe, un tiempo poco después, a este evento que hicieron unas acampadas en contra del sistema político que había en España. Entonces, realmente
no era simplemente un sistema versus un antisistema, sino un sistema antisistémico, o sea, una democracia antisistémica versus otra que lo que llegó y se convirtió, en vez de convertirse en una democracia sistémica, por 10 años han transcurrido 11 y lo que resultó fue un quítate tú para ponerme yo. Y de los 4 que hace como 3 años, de los 4 políticos importantes en España, hace como 3 o 4 años para las elecciones, resulta que de los 4 solamente queda Pedro Sánchez. Sobrevive uno. Primero se fue el de Albert Rivera. Albert Rivera. Después se fue Pablo Iglesias. Pablo Iglesias y últimamente Pablo Casado. Pablo Casado. O sea, que en realidad, y desde mucho antes de eso, o sea, yo me enteré del asunto porque cayó como anillo al dedo en el año, creo que fue 2016, cuando los franceses hicieron unas manifestaciones hicieron unas manifestaciones que me llevaron a mí al Global Divide. Por Twitter, algunos de mis contactos me escribieron para que apoyara el Global Divide. Pero el Global Divide que ellos estaban pensando estaba dentro de la riqueza de las naciones. Y en lo que yo venía desarrollando era algo que después lo acuñé como la riqueza de la globalización. Porque lo que ha estado sucediendo es que el mundo dejó de ser internacional para volverse un mundo global. O sea, la riqueza de las naciones inicialmente era una nación que peleaba contra otra. Eso se expandió posteriormente a lo internacional, donde ya eran varias naciones, especialmente en Europa, donde sale la idea clave de la independencia de las naciones soberanas. O sea, la soberanía fue en ese momento algo clave, importante para lo que se necesitaba. Pero con el esquema de la riqueza de las naciones, empleando algo que se llama la arquitecturía de sistemas, el arte de la arquitecturía de sistemas, que es algo que no es analítico, sino que se empieza con algo sintético, sin uno quedarse agarrado por lo cuantitativo, sino empezando con lo cualitativo. Uno empieza a hacer arquitecturía, no arquitectura, porque es de sistemas complejos. Entonces, para no confundirlo, el tipo que acuñó el término, el que acuñó el término y que fue el que acuñó un sistema sin precedentes que se llama el Internet, o que se volvió el Internet. La idea es que primero, para uno diseñar un sistema sin precedentes, y es un tipo que viene realmente empezó en la parte de la aeronáutica, donde los sistemas para ser seguros no existían. Había necesidad de diseñar sistemas sin precedentes. Y entonces el asunto es que hay que empezar por lo sintético y no por lo analítico. Y ahí entonces, usando ese arte, yo llego a la conclusión de que tenemos dentro de la riqueza de la globalización brillante, la globalización oscura y la desglobalización. Y durante el proceso de las elecciones de 2016, con lo de que estaba Trump y todo esto, yo vine dándole seguimiento, porque todo lo que yo he hecho no es teórico, sino es teórico práctico, bien mezclándolo. En vez de a priori, como hacen los científicos tradicionales,
yo acuñé un término que es comportamiento a posteriori. O sea, ¿y cómo yo hago ese comportamiento a posteriori? Bueno, usando mis dedos en los teclados. Lo que yo pienso se transmite de manera... ¿Y por qué se puede hacer eso ahora y no antes? Porque nosotros estamos viviendo en otro mundo, en la era cibernética, diferente a la era contemporánea. En la era contemporánea arranca cuando los Estados Unidos se independizan. Y después que los Estados Unidos se independizan, inmediatamente Francia sale de su rey y de una manera muy brutal. Y luego entonces viene un dominó de quizás después de Estados Unidos fue Haití. Y después vinieron muchísimas naciones que se fueron independizando y tomando el modelo de los europeos, donde los europeos crearon, ¿basado en qué? Basado en ideas filosóficas de la Ilustración. Y resulta que esas ideas filosóficas de la Ilustración corresponden a Europa y Estados Unidos, básicamente. O sea, en realidad las ideas eran europeas y Estados Unidos arranca con los ingleses que están ahí, los franceses que vienen a ayudarlo a independizarse. O sea, que porque como los ingleses y los franceses estaban de punta, los franceses ayudaron a los Estados Unidos a celebrar su independencia y se quedaron entonces con Canadá. Los ingleses, aunque los franceses trataron de meterse, pero solamente se quedaron en Quebec. El punto es que el concepto de esa arquitectura de globalización brillante, globalización oscura y globalización y desglobalización, realmente juega de la siguiente manera. En el 2016, tanto en Estados Unidos cuando entra Trump y en Inglaterra cuando se toma la decisión del divorcio de Inglaterra, del Reino Unido con la Unión Europea, esos son dos procesos de desglobalización, porque la globalización en realidad ha sido secuestrada y ha sido secuestrada con la globalización oscura. La globalización brillante, los votantes no han tenido la oportunidad de ejercer un voto. Entonces en Inglaterra, y todavía mucha gente de los mismos ingleses pensantes todavía no lo aceptan, de que ese divorcio fue un disparate, que lo que tenían era que saltar a la globalización brillante, como lo habían pensado los padres de ellos, de que el modelo europeo debió después volverse el modelo global. Doctor, la humanidad ha tenido un devenir histórico marcado por las luchas por la mejoría de las condiciones de vida de sus habitantes. Ese ha sido el curso de la humanidad, que en 1789 dio un paso importante, que después en 1948 fue consolidado por las naciones. Dentro de todos estos conceptos de globalización oscura, antiglobalización, desglobalización y la globalización brillante, dentro de todo eso, ¿dónde encaja? Por lo que la humanidad ha luchado y que logró que se reconocieran como derechos fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente. Sí. ¿Cómo explicar eso para conectar bien con nuestros audiencias? Tenemos que dar un paso previo y considerar de que la humanidad ha ido pasando por estadios importantes donde se reflejan lo que serían unos grandes cambios de comunicación, dentro de esos grandes cambios aparecen varias revoluciones tecnológicas. Y mi modelo es muy sencillo. Primero estaban las tribus, después vino el estado-ciudad
después vino el Estado-nación y ahora estamos en los albores del Estado global. Ese es el esquema. Y uno de los grandes problemas que tiene la juventud es que se cree que nada más viven en el Estado global, con sus facilidades. Pero nosotros somos ciudadanos, pero también pudiéramos decir que somos municipanos, porque tenemos municipios, que es la parte con la ciudad, y también somos seres tribales. Entonces, conviven 4 circunstancias, sepámoslo o no, en nosotros. Entonces resulta que en este momento estamos viviendo en lo que yo acuñé como la edad media global. La edad media global. Doctor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quedar en la edad media global para ir a una pausa y luego que usted pueda desarrollar de manera eficaz ese concepto. Vamos a la pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el doctor José A. Van der Horst, que a la pausa iba a desarrollar su concepto de edad media global. ¿Correcto? Correcto. La primera edad media que nosotros nos enseñan en la escuela siempre ha sido la edad media donde ocurrió algo muy importante para que finalizara. Esa edad media corresponde a los dueños de la información, que eran los curas que estaban en los conventos, los que manejaban haciendo sus Biblias a mano, y de repente llega una revolución tecnológica que es la imprenta. Y cuando llega la imprenta, después de eso llega la Reforma Protestante, porque alguien pudo publicar unas tesis, pegarla en la pared de una iglesia en Alemania, y de repente una persona parece que la cogió, la llevó a una imprenta, la duplicó y la mandó a muchísimos otros sitios de Europa. Entonces ahí empezó un proceso en contra de los abusos que estaban haciendo los varios papas, que el papado se había convertido en un gran negocio para algunos, y entonces la Reforma Protestante lo que trata de hacer eso. Pero antes de esa Edad Media, hubo otra Edad Media que está entre lo que hacían los egipcios con su papiro y todas sus cosas, y donde tenían un grupito, una élite, que era la que manejaba la contabilidad, usando esos jeroglíficos, y lo que después resulta en las inmediaciones del mar, lo que resulta es las poblaciones que vivían cerca de Grecia, porque no fue Grecia solo, donde aparecen los primeros filósofos europeos, Aristóteles y Platón, y resulta que ahí eso sucedió porque hubo una guerra, y esa guerra murió muchísima gente porque hubo una pandemia. Entonces, el cambio, parece que la pandemia le dan a los pensantes un espacio para desarrollar sus ideas. Entonces, ahí hay un cambio que es lo que vengo repitiendo, porque no fui yo que lo inventé, que esa fue la primera ilustración. Eso está escrito, pero cuando se habla de la ilustración es de la segunda ilustración, que es la de Europa en general, y no la de Grecia y su gente que estaban cerca de las aguas de ahí. O sea, todas esas tribus que habían en Grecia antes de este cambio, de repente se unen y aparece el Estado-ciudad primero, no la primera ciudad, sino el primer Estado-ciudad, una organización que es de donde sale la política de Platón. Entonces, básicamente,
nosotros estamos en la necesidad de una tercera ilustración, porque la segunda ilustración está muy amañada a lo que fueron los pensadores europeos, y nosotros no estamos viviendo en naciones solamente, sino que estamos viviendo en un mundo globalizado, y ese mundo globalizado necesita eso. Entonces, la oportunidad importante que hay en la reunión de Estados Unidos es de que se necesita hacer algo similar a lo que pasó cuando iba a terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1944. En 1944 aparecen dos personajes que son los que definen la arquitectura del orden mundial, pero ese orden mundial solamente mira principalmente lo financiero y deja fuera otras experiencias importantes de la gente. Y por eso es que nosotros, de repente, en 1971, lo que fue ese acuerdo entre dos arquitectos, uno inglés y otro americano, y que los americanos parece que se llevaron una ventajita ahí cuando se hicieron los documentos finales, y los ingleses vieron que su libra esterlina había perdido fuerza, y el dólar fue el que se volvió el referente mundial. O sea, hicieron una jugadita ahí y hasta el día de hoy. Pero resulta que en aquel momento el dólar lo ligaron al oro, y después en 1971, por dificultades que ya habían, porque el mundo se veía que estaba cambiando, y realmente estaba cambiando a la era cibernética. Entonces ahí le quitaron ese apoyo de la liga, de que estaba ligado el dólar. El respaldo. Entonces ese respaldo hoy día está en competencia ya con respaldos de China, que China hizo también su moneda, y la Unión Europea hizo también su moneda. Entonces el mundo ahora mismo tiene 3 monedas, y quizá Putin quiere que la de él también participe, y la ha puesto, la ha aprovechado ahora. Pero básicamente el tema fundamental es que sin habérmelo prepuesto, por el asunto de que a mí lo que realmente me solicitaron fue que tratara de resolver el problema eléctrico de la República Dominicana, sin proponérmelo, como no me han aceptado lo que yo he venido haciendo como arquitecturía de sistemas eléctricos, seguí caminando porque me di cuenta que el problema no era local, que el problema era global. Y entonces es que en el año, yo creo que fue en el 12, no el 16, en el 12 recibo esa invitación porque los franceses estaban con me mandaron algo sobre el Global Divide. Yo le dije, mira, y le di 9 puntos de lo que yo sugería que debíamos hacer, y no le hicieron caso, porque estaban fijos, y como está la gran mayoría de la gente, en las naciones. Pero el problema de las naciones está superado. Uno de los filósofos que aproveché en ese momento fue Zygmunt Bauman, que dijo que las naciones pueden hacer política, pero tienen las manos cortadas financieramente. O sea, ¿y qué es lo que hacen las naciones? Las naciones cogen prestado, y esos préstamos se van inflando, y llega un momento que hay que pagarlos, y que lo pague otro, no cuando uno tenga un presidente que pague el otro lo que cogió prestado. Dentro de esa visión globalizante de que los problemas de las naciones son globales, sin embargo hay problemas muy locales que hay que enfrentar, doctor. Sí. Ahí ese es un punto importante. Yo cuando hablé tribu, Estado-nación, Estado-ciudad, las municipalidades, Estado-nación y Estado global, realmente hay necesidad de que la gente
que tiene sus ideas tribales, culturales, de como yo, como cibaeño o como santiaguero, que es diferente, debiera tener la oportunidad de tener un representante que está cerca de mí, pero resulta que ahora mismo, si Biden es nuestro representante, está súper alejado de nuestra realidad. Entonces, nosotros, el poder de los mercados tiene el siguiente problema, y es que si bien el mercado del Estado-ciudad, la gente sabía quién era el tipo que lo iba a representar en el Estado, en la medida en que se volvió Estado-nación, y no solamente Estado-nación, sino Estados-nación que se volvieron demasiado grandes, como la Unión Europea. Entonces el ciudadano de a pie tiene mucha dificultad saber quién es que lo está representando. Entonces, ese es el poder centralizado. Y como el poder centralizado ha aumentado, asimismo ha aumentado el incentivo a la corrupción. Entonces, hay que hacer un cambio al poder descentralizado, pero que los representantes de las municipalidades tengan la oportunidad de crecer, y no de que se forme un consejo, unas Naciones Unidas, que no tienen nada de ligazón, que no son representantes, no son instituciones, son organizaciones que, ¿qué les pasa? Igual que lo que les pasa a los presidentes, que los compran. Entonces, yo quisiera, y tú quisieras, y todos quisiéramos, que nuestro representante de la comunidad, que nosotros sabemos quién es, tenga la posibilidad de interactuar con la nación, de la municipalidad, la nación, en vez de que venga un jefe de una nación y le dé órdenes a los municipios. No, ese equilibrio es importante. ¿Y hay algún ejemplo de eso? Claro, Suiza se desarrolló esa capacidad, y fue con lo que ellos le llaman la democracia directa. Uruguay tiene algo parecido, y quizás por eso la discusión sobre electricidad del otro día estaba basada en cosas que pasan en Uruguay que no pasan en otro lado. Costa Rica también han tenido unos gobiernos central bastante buenos, que se hicieron dueños de las telecomunicaciones, con sus presas, que es un esquema muy diferente a cuando tú no tienes esa capacidad de potencial hidráulico que tienen ellos. Pero el asunto fundamental es de que esos representantes tienen que tener la capacidad de poder interactuar con el gobierno descentralizado global. Todos los representantes tienen que estar bien capacitados, porque tú no puedes capacitar a todo el mundo. Bien, una última pregunta vinculada. Entendí esa parte, pero yo le mencioné a usted derechos, y esos derechos están enmarcados dentro de ese punto de vista global. Los derechos fundamentales son fundamentales aquí, en la China, en Estados Unidos, en Suiza. ¿Cómo nosotros? No, con perdón. Sí. No. Esos derechos fundamentales vinieron de Europa. No han tomado en cuenta otras civilizaciones que tienen ideas que no son exactamente iguales. Entonces, déjame explicarte cómo yo concilio eso. Yo lo concilio de que, hay cosas que son globales, que fue tú realmente, cosas que son globales, que son de acuerdo de todo el mundo y que pueden considerarse como derechos humanos. Pero hay cosas que ya a nivel de las municipalidades deben estar asociadas a las diferencias culturales de los cosas. Entonces, no hay un conflicto
Y básicamente la idea viene del gran presidente mexicano que habló de que sobre la paz. El respeto al derecho de género para Benito Juárez. De Benito Juárez. Entonces, esa idea yo la he reinterpretado en base a esos 4 eslabones que yo he desarrollado. Entonces, si bien hay necesidad de negociar en los interfaces para lograr un equilibrio arquitectónico, no solo a nivel global, sino que se necesitan unos equilibrios arquitectónicos en la mezcla entre lo global y lo nacional, entre lo nacional y lo municipal, y entre lo municipal y lo tribal. Bien, imagino que con esa fórmula que usted plantea, podremos entonces en algún momento lograr la concreción de los derechos de las personas. Cierto, y lo que yo no estaba preparado o había pensado desde mucho antes es que estoy listo para hacer el respaldo de América Latina en la reunión con la que empezamos, para representarlos, para negociar un acuerdo sin precedentes en la Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas. Bueno, ahí está la reflexión y el planteamiento, la propuesta que hace el doctor José A. Van der Horst de buscar un mecanismo de ser representante de las Américas en la cumbre que se va a celebrar próximamente en los Estados Unidos. Sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Doctor, agradecido de su presencia. Muchas gracias por la oportunidad. Como siempre, las puertas cerrando la noche están abiertas. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche.